¿Qué tal, mis estimados muchachos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de en qué momento vean este video. ¿Sí? Y este video, mis estimados estudiantes y los que no son también y tienen la amabilidad y el gusto de ver este video, vamos a hablar de hidrodinámica. Recordemos que la mecánica de fluidos estudia exactamente los fluidos, el comportamiento de los fluidos. ¿Sí? La mecánica de fluidos estudia qué fenómenos desarrolla, qué situaciones desarrolla desde el punto de vista físico los fluidos. Hay que recordar que los fluidos son los líquidos y los gases. ¿Sí? Los líquidos y los gases son los fluidos y la mecánica de fluidos se divide en dos grandes ramas físicas, la hidrostática y la hidrodinámica. Recordemos que la hidrostática estudia el comportamiento de los fluidos en reposo y la hidrodinámica estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. En la hidrostática vimos o se analiza los conceptos de densidad, de presión hidrostática, de presión atmosférica, de presión absoluta, de el principio de Pascal, la prensa hidráulica y el principio de Arquímedes. En la hidrodinámica hay otros conceptos que vamos a analizar en este video, los adelanto, como es el flujo hidrodinámico, el gasto hidrodinámico, la ecuación de continuidad, principalmente el teorema de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Entonces, la hidrodinámica es la rama de la mecánica, ¿sí?, que estudia los fluidos, que se ocupa de las leyes de los fluidos en movimiento, tal y como lo podemos ver en esta pequeña imagen. ¿Sí? Bien, pero no únicamente es qué velocidad quiere un fluido dentro de un ducto, sino sus aplicaciones van directamente hacia el diseño de canales, hacia el diseño de presas, a la construcción de barcos, aviones, a la construcción de turbinas y ductos en general. O sea, vean la importancia que tiene. A lo mejor a nivel prepa, a nivel bachillerato, estudiamos su definición, la velocidad con la que va un fluido, pero va más allá. Es el diseño de aviones, en el diseño de barcos, por ejemplo. No es nada más, se me ocurrió hacer un barquito y vamos a hacerlo. No. Sí, incluso para desarrollar un avión de papel necesitamos el mejor diseño para que pueda aeroplanear, para que pueda precisamente ocupar esas partículas de aire que puedan permitir mayor suspensión en el aire, aprovechando su forma, su diseño, su figura, y aprovechar así su mayor tiempo de estabilidad en el aire. Vean la importancia que tiene la hidrodinámica. Por ejemplo, el Concorde que es un avión que lamentablemente ya no está en circulación, ya no está en los aires, ya no está en nuestros cielos del mundo, debido a un accidente en Francia en donde murieron 150 personas. El avión, este diseño de avión es el avión más, más rápido, el avión más rápido que existió en el mundo, el avión más rápido del mundo. ¿Sí? Repito, dejó de circular porque era tan rápido, pero tan inestable. Imagínense, llegaba a una velocidad crucero 2.179 kilómetros sobre hora. Dicen que desde Nueva York a la ciudad de Londres, en Inglaterra, se lo hacía en 2 horas y media. En 2 horas y media ustedes estaban en un continente diferente. Imagínense nada más la velocidad de este avión. Y su diseño, pues, tuvo que ver mucho para alcanzar esa velocidad y lamentablemente su diseño tuvo que ver mucho para provocar ese accidente. ¿Sí? También en la generación de corriente eléctrica, vemos aquí, ustedes pueden ver en esta parte, ¿sí? Ustedes pueden ver en esta parte que la generación de energía eléctrica, vean acá, es acumular la cantidad de agua a través de una cortina, una barrera, y en el fondo hacer un orificio, un ducto, un conducto, como dice aquí, para aprovechar la mayor presión hidrostática y así también la mayor velocidad que genere
el movimiento de una turbina, esta turbina está unido a un imán y ese imán genera una corriente eléctrica. Sí, de acuerdo a la ley de Lenz y de acuerdo a la ley de Faraday, que en unos videos próximos les explicaré. ¿De acuerdo? Pero vean la importancia entonces que tiene el fluido y el movimiento de los fluidos hasta generar corriente eléctrica. Bueno, empecemos entonces con el primer concepto, el flujo hidrodinámico. Se define como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en un segundo. Vean la importancia. Bueno, generalmente el flujo hidrodinámico no es tan ocupado porque es muy raro o de acuerdo a ciertas situaciones utilizar la masa del líquido que va a través de una tubería en un determinado tiempo. Eso es el flujo, masa sobre tiempo, kilogramos sobre segundo. Pero bueno, el concepto existe y se los expongo. El concepto más utilizado, mis estimados estudiantes y público en general, el concepto más utilizado es el de gasto hidrodinámico, también conocido como caudal hidrodinámico o simplemente caudal. Seguramente ustedes han escuchado hablar de que es un río caudaloso o es un canal caudaloso, ¿sí? Pero sobre todo el río, lo han visto yo creo en películas, ¿no? Río caudaloso. Caudal es lo mismo que gasto hidrodinámico y es la relación existente entre el volumen de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Es decir, los líquidos generalmente dentro del gasto hidrodinámico se miden en volumen. Entonces es la cantidad en volumen en metros cúbicos sobre un tiempo determinado. Pero también el gasto hidrodinámico lo podemos encontrar a través del producto o de la multiplicación del área circular de un tubo, recordemos que todos los tubos son circulares, por la velocidad del fluido dentro del ducto, de tal manera que área en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. Este es uno de los conceptos más utilizados en la hidrodinámica. Bien, en lo que le mencionaba, recordemos, mis estimados estudiantes o público en general, que el área, si hacemos un corte transversal de un tubo, vamos a encontrar una circunferencia, siempre una circunferencia. ¿Por qué una circunferencia de un tubo? Porque hay menor fricción, porque, y lo que queremos evitar, menor rozamiento de forma circular. Si en algún problema te llegaran a dar el diámetro o el radio de un tubo, lo que tenemos que emplear para conocer el área, ya lo sabemos, área es igual a pi por radio al cuadrado. Área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos encontrar el área y bueno, utilizar la ecuación anterior de área por velocidad, ¿sí? Y de esa manera encontrar el gasto hidrodinámico. ¿De acuerdo? Ok. Bien, el siguiente concepto se llama ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Esto es muy, muy importante. Fíjense. Seguramente cuando nosotros, ustedes, bueno, yo era niño, ustedes no tienen mucho, ¿verdad? Hablo de mis estudiantes, que nos ponían a llenar, tanto mi primo, mi hermano y yo, 2 cubetas de la misma dimensión, del mismo volumen, y entonces presionábamos o poníamos el dedo en la boquilla del tubo, en la salida del tubo, y veíamos que aumentaba la velocidad del líquido, pero disminuía la cantidad de líquido, ¿sí? O sea, a medida que nosotros tapemos la boquilla, aumentamos la velocidad, pero disminuimos la cantidad de líquido que va en el tubo o que va saliendo. Es lo mismo que se explica aquí, mis estimados alumnos y público en general. Miren, la cantidad de agua que va aquí es más que la cantidad, o es mayor volumen que la cantidad de agua que va aquí, ¿sí? O de líquido, ¿sí? Pero aquí la velocidad es más rápida que acá, ¿sí? La velocidad es más rápida que acá. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de fluidos aquí va más lento, la cantidad de líquido aquí va más lento, pero hay mayor volumen. Es igual, no importa si disminuimos el diámetro, es igual a la cantidad de líquido va aquí.
¿sí? La cantidad es mínima, pero la velocidad es mayor. Entonces el gasto 1 es igual al gasto 2. A eso se refiere la ecuación de continuidad. A eso se refiere. Que a mayor área hay menor volumen de líquido. Aquí. ¿Sí? Y a menor área, pero hay mayor velocidad. Y hay menor cantidad de líquido, pero hay mayor velocidad. Por lo tanto, el caudal, el gasto es el mismo tanto en este punto como en este punto. ¿Ok? A eso se refiere ecuación de continuidad, algo sumamente aplicable, ¿no? O sea, ustedes pueden reducir en un ducto, reducir o aumentar el diámetro del tubo y la cantidad de líquido que va a ir va a ser la misma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, todos. Ok. Vamos con el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli. Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra hidrodinámica en 1738, imagínense, ya hace 3 siglos, ¿no? Y expresa que un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de 3 componentes: una energía cinética, una energía potencial y una energía de flujo. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados estudiantes? Esto quiere decir, aprovechando también la ecuación de continuidad, esto quiere decir que en una tubería, si aumenta la altura, vean bien, aquí tenemos una altura, aquí hay una altura 1, aquí hay una altura 1 y aquí hay una altura 2. Entonces, la presión que baja, la energía cinética que va acá porque el líquido se mueve, y la energía potencial porque hay una altura, es la misma que acá. O sea, tenemos esta ecuación, miren, antes de ver esta tenemos esta ecuación. La presión en el tubo de abajo es igual, perdón, la presión 1 más la densidad por la gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por velocidad en la posición 1 es igual al tubo 2. O sea, vean, la energía, la suma de las 3 energías no va a cambiar. Eso es lo que dice. ¿Cuántas veces lo hemos visto que un tubo aumenta de altura? ¿Sí? Un tubo aumenta de posición. Y entonces dice que las energías que hay en ambos tubos cuando un fluido va recorriendo ese tubo es la misma. Bueno, entendemos que es energía cinética para poder entender, ¿no? Todo cuerpo o todo fluido o cualquier cosa que se mueva, como al caminar, como un meteorito, como al caerse, como lanzar una pelota, un avión volando, es energía cinética. Ahí va a estar la energía cinética. En todo cuerpo que se mueva, energía cinética. Y matemáticamente, la energía cinética es igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Es lo mismo. Esta y esta ecuación y esta ecuación es la misma. ¿Sí? Es lo mismo escribir un medio por la masa por velocidad al cuadrado. Es lo mismo que escribir masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y no olvidemos que la unidad de medición en el Sistema Internacional de Unidades de la Energía es el Joule. Entonces, si un líquido se mueve, lleva un movimiento, lleva una velocidad, entonces lleva una energía cinética. Y la energía potencial de los cuerpos depende de la altura. O sea, pensemos que el láser, el punto rojito que está ahí, estuviera al ras del suelo y no se mueve, tanto la energía cinética como la energía potencial es 0. Energía cinética es 0 porque no se mueve y energía potencial porque está al ras del suelo. Entonces, la energía potencial depende de la altura. A mayor altura, mayor energía potencial.
A mayor altura, mayor energía potencial. ¿De acuerdo? Ah, ok. Bien, entonces, matemáticamente, la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Ah, esto quiere decir entonces que si nosotros tenemos un tubo, ¿sí? Pensemos que aquí hay un tubo, aquí hay un tubo, pero ese tubo aumenta su altura, vamos a dibujarlo de esta manera, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Aquí hay un tubo y de repente este tubo aumenta su altura, tanto si yo sumo la energía cinética y la energía potencial, independientemente de la altura que se encuentre ese tubo, es la misma en ambas posiciones. Es lo que quiere decir la ecuación de Bernoulli. Más adelante, esta ecuación de Bernoulli se ocupa para mantener los aviones suspendidos. En otro video se los explicaré cuál es la importancia, cómo funciona la ecuación de Bernoulli en un avión. ¿Sí? Entonces, voy a regresarme tantito para no quedarme únicamente con el dibujo ese que hice. Es lo que quiere decir, la energía, la presión que hay acá, la energía cinética que hay acá y la energía potencial que va acá es igual a la presión que está acá, a la energía cinética que está acá y a la energía potencial que hay acá. ¿Sí? Es por eso que todo funciona, es por eso que los gasoductos, ¿sí? Es por eso que los gasoductos pueden viajar grandes distancias, ¿sí? ¿Estamos? Ok, no los gasoductos, sino el gas que llevan los ductos puede viajar grandes distancias. Ok, bueno, y para finalizar este video de introducción a la hidrodinámica, nos despedimos con el teorema de Torricelli. Torricelli ya lo habíamos visto. Torricelli, si recuerdan en clase, es el que enuncia también cómo encuentra la presión atmosférica, ¿no? A través de la construcción de un dispositivo en donde coloca mercurio para ver que a nivel del mar el mercurio ascendía dentro de un tubo cerrado y a medida que iba subiendo los metros sobre el nivel del mar, y la altura del mercurio dentro del tubo cerrado iba bajando, ¿no? O sea, dedujo que a medida que subimos los metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuye. Pero también tuvo que ver en la hidrodinámica. Él analiza que aprovechando a mayor profundidad, recordemos que a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Y si hay mayor presión hidrostática, lo que podemos ver es que hasta acá, ¿sí? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática y por lo tanto va a empujar mucho con mayor velocidad la salida de este fluido. Eso quiere decir, mis estimados estudiantes y público en general, que el teorema de Torricelli es una ecuación de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida, o sea, el gasto de salida de un líquido por un orificio. La velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendrá un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. ¿Eso qué quiere decir? Que para encontrar la velocidad con la que sale un fluido, aquí se utiliza la ecuación de la velocidad final de la caída de los cuerpos, con una modificación. La velocidad con la que sale un fluido en el fondo de un recipiente abierto es igual a multiplicar 2 por 9.8, que es la gravedad, por la profundidad del recipiente. Y al final ese producto le sacamos raíz cuadrada. Muy útil de verdad, jóvenes, en la parte industrial, en la parte de automatización, en la parte de la hidráulica. Es muy importante. Bien, y con esto me despido, mis estimados estudiantes y público en general. Esto es entonces la hidrodinámica. Esto fue la introducción a la hidrodinámica. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.